Aleluya. Gracias a nuestro Dios que ya estamos entrando al aire. Damos gracias a aquel que vive y reina para siempre, que hoy nos permita tener un estudio más que la Iglesia Árboles Junto al Río tiene a bien estar transmitiendo ya en este momento. Gracias a Dios por su presencia, amados hermanos y amigos que ya están ahí. Gracias a Dios por los que estarán posteriormente. Y gracias a nuestro Dios por la vida que hoy nos presta. Es el estudio bíblico sistemático de discipulado que la Iglesia Árboles Junto al Río tiene a bien llevar a cabo cada miércoles. Hoy miércoles 28 de febrero estamos ya transmitiendo esta información tan importante para la vida de todo cristiano, para la vida de todo discípulo. Gracias a Dios por su presencia en este momento. Y gracias a Dios por la vida que el día de hoy nos presta nuestro Señor. Estamos viendo las doctrinas que el Antiguo Testamento tiene para con nosotros y gracias porque ha sido de gran bendición y ha ido cimentando y fortaleciendo nuestra vida espiritual dentro de cada iglesia. Nuestro hermano maestro Jorge Ruiz ya está listo, ya está preparado para que nos comparta la enseñanza que el Señor tiene preparado para el día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes, amados hermanos y amigos. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bendecidos. Aleluya. Amén. Qué bien. Buenas tardes, ¿verdad? Antes que nada, el Señor les bendiga. Mis hermanos que se encuentran en la iglesia presencial y a mis hermanos que se encuentran virtualmente detrás de la pantalla, Dios les bendiga. Y en reverencia al Señor, hermanos, les invito a los que pueden ponerse sobre sus pies, lo hagan y vamos a elevar una oración del Señor antes de empezar con la enseñanza. Dios mío, gracias te damos una vez más, aleluya, por la vida y la salud que nos presta, Señor, aleluya, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Dios mío, aleluya, y porque has puesto en nuestros corazones, Señor, el asistir a este lugar, el asistir a tu casa de oración, Señor, para escuchar, para aprender más de ti, Dios mío, aleluya, y que nuestro corazón se encuentre, Señor, aleluya, esa paz que reine, aleluya, esa paz, Señor, que solo tú das, Dios mío, aleluya, esa paz que no la da el mundo, Señor, sino que la experimentamos cuando llegamos a tu presencia, Señor, y nos abandonamos en ti, Dios mío, experimentamos esa paz, esa calma, Señor, que solo tu presencia nos da, Dios mío. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí reunidos, Señor, aleluya, y a mis hermanos que vienen en camino, tráeles con bien, Señor, aleluya, manifiéstate, Señor, en cada uno de tu pueblo, Cristo Jesús, y a mis hermanos que se encuentran en casa, Dios mío, te pido que hasta allá llegue tu bendición y tu misericordia, Dios mío, y que estemos atentos a la enseñanza que tienes preparada para tu pueblo, Señor. Gracias, Dios mío, y permite que solo hable palabras de verdad, que fluyan de mi boca, palabras de lo alto, palabras que tú, Señor, aleluya, tienes preparada para tu pueblo. Señor, úsame, aleluya, haz como bien te parezca con mi vida, dame de la sabiduría, Señor, para enseñar a tu pueblo, Señor, qué es lo que tu pueblo quieres que sepa, Señor, aleluya, cuáles son las enseñanzas, los estatutos, Dios mío, aleluya, Padre Santo, muchas gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, aleluya, amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Aleluya, estamos viendo, ¿verdad? Estas lecciones de doctrinas en el Antiguo Testamento. Hoy el tema que nos trae en esta tarde, la devoción piadosa. Para los que tienen el expositor es la lección número 21.
la devoción piadosa. Nuestras bases bíblicas y nuestros comentarios se encuentran en Génesis 15:6, Deuteronomio 6:5, Habacuc 2:4 y Salmo 111:10. Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿A quién se les viene en la mente? ¿A qué personaje bíblico? Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué le creyó a Dios? Porque el Señor le dijo que iba a ser padre de todas las naciones, que su descendencia no se podía contar con los dedos de la mano. Le dijo el Señor, si puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Si puedes contar la arena del mar, cuéntala y así va a ser tu descendencia. Abraham era avanzado de edad, su esposa estéril, pero él creyó en el Señor. Él dijo, voy a tener descendencia, porque había una preocupación en Abraham. Tal era su preocupación que le dijo a Dios, Señor, ¿acaso mi heredero va a ser un consiervo, un esclavo que vive en mi casa, Eliezer? Y él le dijo, no, a ti te voy a dar un heredero. Y vemos que cuando el Señor promete, lo cumple. Y entonces Abraham le creyó a Dios. Por eso dice este versículo, y creyó a Jehová, ¿quién? Abraham. Y le fue contado por justicia. Entonces, si nosotros le creemos a Dios, ¿verdad? El Señor nos toma en cuenta por justos. Deuteronomio 6:5 nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el gran mandamiento, ¿verdad? El primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante a este, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se encapsula los 10 mandamientos que Jehová le dio a Moisés en las tablas de piedra. Este gran mandamiento es una orden que Dios nos da, porque nos ordena, amarás a tu Dios con todo tu corazón. No con la mitad del corazón y la otra mitad amo a mi mamá o a mi padre o a mi esposa. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Por qué dice el Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? Porque el Señor se complace en que le brindemos todo nuestro ser. Para el Señor no hay medias tintas, como solemos decir. El Señor quiere todo de mí, todo lo que yo soy. El Señor quiere que con todo mi ser le alabe y le ame. Eso es amar a nuestro Dios. Habacuc también nos dice, 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué Habacuc escribe esto? Había una preocupación muy grande porque el pueblo de Israel estaba atravesando por una crisis y los caldeos lo traían, ¿verdad?, a corto. Y este profeta se preocupa tanto y trae a recuerdos aquellos tiempos de gloria que Jehová, cómo trataba a su pueblo, cómo lo rescató de Egipto, cómo lo hizo pasar el mar, cómo lo hizo pasar por el río Jordán, todas las maravillas que vieron en el desierto. Entonces Habacuc le decía que vuelvan esos tiempos. Entonces nosotros también tenemos que amar y adorar a Dios en todo momento, en todo lugar.
a toda hora. Y si es preciso escribir esto, hermanos, y pegarlo en las puertas de la casa, en el baño, en los muros, en la cocina, en cualquier parte de su habitación, pero sobre todo en nuestro corazón. Tenerlas escritas. Ya las tablas de la ley no están en piedras, ahora están en nuestro corazón, este gran mandamiento. Amén, aleluya. Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quiere usted ser sabio? ¿Quiere tener conocimiento? Pídaselo a Dios, tema al Señor, apártese del mal. El primer salmo de la Biblia nos dice: bienaventurado el varón que se apartó del mal, que sus caminos, ¿verdad? ¿Cómo dice? Que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Son estudiosos, sino que su ley medita de día y de noche. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Vivimos en un mundo de maldad, donde reina la maldad, donde reina el pecado. Pero el Señor nos dice que nosotros no somos de este mundo. Estamos ahí, pero no pertenecemos a Él, porque nuestra nacionalidad está en los cielos. Somos pasajeros en esta tierra, en esta vida, pero por lo tanto, Dios nos ha llamado a ser lumbreras en este mundo de tinieblas. En las tinieblas hay oscuridad, como en la noche, pero nosotros, los que somos hijos de Dios, resplandecemos. ¿Cómo resplandecía la cara de Moisés cuando recién bajaba de hablar con Dios, o que salía de hablar con Dios del lugar santísimo? ¿No se daba cuenta el pueblo cuando Moisés se le acercaba? Claro que sí, tenían miedo porque lo veían de lejos y veían el resplandor. Y entonces se cubría el rostro porque el pueblo tenía miedo de acercarse. Entonces nosotros, si queremos ser sabios, hermano, si queremos practicar la sabiduría, pidámosela a Dios y Él nos va a enseñar cosas grandes y maravillosas, dice el Señor, que tú no conoces. Entonces el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? Apartarnos del mal, ir por el buen camino, portarnos bien. Tenemos una verdad central que nos dice que la piedad es la virtud esencial que caracteriza a los hijos de Dios, por reverencia, por santo temor, por amor y respeto por la divinidad de Dios, por lo sagrado que es Jesucristo. El creyente piadoso que tiene como prioridad y propósito el amor de Dios en su corazón recibe aprobación y beneplácito de Dios. Nos hacemos una pregunta: ¿cómo me encuentra Dios el día de hoy? Lo que debe de caracterizar a un hijo de Dios es, ¿qué nos dice Miqueas 6:8? Solamente te pido, bueno, ¿verdad? Hombre, Dios te ha hecho ver, sentir lo que es bien para ti, para tu alma. Se los estoy parafraseando. Solamente 3 cosas te pide el Señor de ti: que seas misericordioso. ¿Qué es ser misericordioso? ¿Qué más? Sentir amor por los demás, amar a nuestro prójimo, que te humilles ante Dios. Primero, que seas misericordioso.
Segundo, que te humilles ante Dios. ¿Pero qué es humillarnos ante Dios? Venir hacia el altar, a los pies del Señor con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado. Ponernos en las manos de Dios, que se haga la voluntad de Dios antes que la nuestra. Porque aunque no crean, muchos de los que se dicen cristianos le exigen a Dios, lo condicionan. Señor, mira, si tú me haces esto, me ayudas con esto, ¿verdad? Y yo te prometo y te aseguro que voy a ser el más fiel de tus siervos. Entonces ahí estamos condicionando a Dios. Y esto no funciona así. Y lo principal, que seamos justos. ¿Con quién? Con nuestros semejantes, que practiquemos la justicia. Que los que venden den kilos de a kilo, no kilos de 900 o de 950 gramos. Que seamos justos, que cuando nos mandan al mandado, ¿verdad? A esos pequeñitos, no compren, que le diga a la mamá, ve y tráeme 10 o 20 pesos de masa, o un kilo de tortillas, o 20 o 30 pesos. No, pues voy a comprar 20 y me guardo 10. Dios nos ve. Tal vez digan en su inocencia, lo hagan, pero déjeme decirle, pequeñitos de la iglesia, que Dios los ve. Y si ustedes están haciendo eso, arrepiéntanse, confiesen el pecado y apártense y no lo vuelvan a hacer. Aquellos varones que engañan a su mujer, que adulteran estando casados, eso se llama adulterio. Engañan a su mujer, Dios los ve. También para las mujeres que están casadas y engañan a sus maridos, Dios las ve. Cómo se comportan, en los pensamientos y las intenciones del corazón, lo que yo estoy pensando, lo que estoy maquinando, el Señor lo sabe. ¿Por qué? Porque nosotros, este cuerpo que tenemos, no se me distraiga, este cuerpo que tenemos es santo, es el templo de Dios. Dios mora en nosotros y por lo tanto el pecado ya no debe de reinar en nosotros. Pero ¿cómo es el amor de Dios? En Deuteronomio 6:5, como acabamos de leer, es un mandato. El mandamiento de amar a Dios forma parte del texto conocido como Shema, que dice, escucha. Comienza con la declaración de la unicidad del Eterno. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué Jehová uno es? Porque Jehová no se puede dividir, es indivisible. Porque Él siempre ha existido, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y fin de todas las cosas. A Él nadie lo creó, Él siempre ha existido. Por eso el Señor dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este Dios ha entrado en una relación de pacto con el pueblo de Israel. Pero entonces, ¿qué quiere Jehová de mí? ¿Cómo debo de corresponderle a mi Dios que me ama? Porque yo le amo a Dios, ciertamente, le amo porque Él me amó primero. Él me encontró, me rescató de donde estaba. Y déjame decirte, hermano, que si aún estás viviendo en pecado, apártate de él. Querido hermano que me escuchas, si vives en pecado, las bendiciones de Dios no llegan a tu vida. Y muchas veces nos preguntamos el por qué no es que el Señor me bendice. Y muchas veces queremos que la bendición sea económica, pero no nos damos cuenta que estamos bien de nuestra salud, que los que nos rodean, nuestros hijos,
están bien. Nuestra madre está bien. No pasa de que nos enfermemos, gripa, tos, pero el Señor nos sustenta y nos da las fuerzas para soportar sobre todas las cosas. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Las buenas acciones son los desenlaces de un corazón que ama al Señor. Un corazón que se humilla y que pone su voluntad antes que la de Dios. Y por lo tanto, está dispuesto a la obediencia. Porque muchas veces el Señor nos dice y nosotros hacemos oídos sordos, ¿verdad? Y el Señor nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y el Señor te dice, ven y sírveme. Y muchas veces ponemos una barrera entre Dios y nosotros. Es por eso que no recibimos las bendiciones de Dios. Y esto era muy importante, que Israel comprendiera la razón por la que debía de amar a Dios con todo tu ser y con toda tu mente. Tenemos que comprender por qué Dios quiere que nosotros le amemos así. Porque Dios no escogió a Israel por lo que es o por lo que era. El Señor no me trajo a mí y me puso aquí por lo que yo sabía. El Señor no te escogió a ti, querido hermano, por lo que sabes, sino porque el Señor vio nuestro corazón. Le dijo a Jeremías antes de que nacieras, yo te santifiqué, yo te conocí en el vientre de tu madre, te aparté para que fueras profeta de las naciones también. Entonces, ¿cómo es y por qué debemos y por qué nos exige Dios que le amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo? Un amor profundo, porque así nos ama el Señor. Así mismo el Señor nos ama y nos amó tanto que dio a su único hijo. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué Dios dio a su hijo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Estábamos condenados a la muerte, pero el amor de Dios fue tan grande que dio a su hijo para que nosotros tuviéramos vida. Es por eso también que debemos de amar a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente. Sin amor, la relación con Dios se vuelve fría y pasiva y ausente. Y a veces sentimos que el Señor ya no está con nosotros. ¿Por qué? Porque no correspondemos a ese gran amor que tiene Dios para con nosotros. Se ama al Señor porque se comprende la magnitud de su gloria, la magnitud de su poder. Le dijo Moisés al Señor, muéstrame tu gloria. Pues la gloria de Dios es tan grande que nosotros con este cuerpo no la podemos soportar. Dice el Señor, te voy a mostrar mi gloria, pero te voy a esconder en la peña. Y yo voy a pasar y solamente verás mi espalda. Porque la gloria es tan grande, hermanos, y que nosotros no la podemos soportar. Pero también ese amor grande y maravilloso y su misericordia mostrados hacia su pueblo fue de muchas formas. ¿Qué espera Dios de sus hijos? ¿Qué espera Dios de nosotros? Obediencia, lo dijimos hace rato, hermanos.
¿Qué más? Muchas cosas, no solamente las tres, ¿verdad? Tenemos que tener también amor a nuestro prójimo, que cuando nos acerquemos al Señor vengamos humildes, que no vengamos con un corazón altivo. ¿Por qué? Porque el altivo, el Señor lo mira de lejos, ¿verdad? Esta es la esencia de la piedad, amar a Dios como el Señor nos ama. Tanto que dio a su vida, que dio a su Hijo, ¿verdad? Así nos amó el Señor, con la densidad y la profundidad de un amor limpio y desinteresado. Se me lengua la traba. Un amor tan grande que amar a Dios con el corazón implica el pensamiento, la voluntad y las emociones. Por lo tanto, el hombre piadoso vive en el amor de Dios. Si vivimos en el amor de Dios, vamos a tener las características que Dios tiene. Dígame una característica. Dios es amor, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos todo eso, es por eso que vamos a dar amor. Porque ¿cómo vamos a decirle a Dios que no lo vemos, que le amamos, y a mi prójimo que le tenemos cerca no le decimos que lo amamos? O sea, ¿cómo es posible si yo que veo a mi hermano Heraclio, a mi hermana Camelia, a Miriam, bueno, a Miriam sí le digo que la amo, si la estoy viendo y no se lo digo, y a Dios que no lo veo le digo, Señor, te amo, para mí lo eres todo? O sea, ¿cómo es posible esto? Entonces nosotros tenemos que también aprender a amar a nuestro prójimo. Pero el Señor va más allá de eso. Dice, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Y entonces nosotros estaremos cumpliendo con ese amor tan grande, que es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente y todo nuestro ser, amando a Dios. El temor a Dios, como leímos en el Salmo 111:10, temer a Jehová es la piedra angular que fundamenta una auténtica sabiduría de acuerdo a la voluntad divina. ¿Quiere usted ser entendido? ¿Quiere ser sabio? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tema a Jehová, pero no un temor de que si hago esto Jehová me va a castigar. No, si hago esto me voy a sentir mal porque Dios dio su vida. Envió a su Hijo para que yo tenga vida. Entonces, cuando yo hago algo malo y me arrepiento, ¿quién es el que nos redarguye? El Espíritu Santo. Acuérdense, aquellos que están en el curso, yo me voy, pero rogaré al Padre, dice, ¿verdad? Rogaré al Padre que envíe un consolador para que Él le recuerde todas las cosas que yo he venido y que han estado conmigo, que les redarguya, que les haga sentir que están mal, que están desviándose por el camino. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Si nosotros no hubiéramos sentido la necesidad de venir a los pies de Cristo, ¿en dónde estaríamos hoy en día? ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas? Es como una basura que nos encontramos en la calle que se mueve a voluntad del viento. Así era nuestra vida. Pero déjeme decirle, hermano, que ha tomado la decisión perfecta, que es venir a los pies del Señor. No hay lugar más alto en que el hombre pueda estar. Por más escalafones que subas en tu trabajo, por más Juan Camoney que te sientas, no hay lugar más alto, más sublime que estar en los pies del Señor. Que venir al Señor
con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado. Esto estamos reverenciando al Señor y estamos siendo temerosos de Él, como les digo, no por lo que Él pueda hacer a nosotros, sino por lo que Él hizo. Voy a tener respeto, no voy a tener que nadie tenga en poco, que no tengamos en poco la salvación que trajo este acto tan grande para nuestras vidas. Así como no se puede agradar a Dios también sin fe. Pero la fe, ¿a quién le contó por justicia? Abraham. Se le conoce como el padre de la fe. Cabe destacar que el término temor en la Biblia se usa para describir la acción de reverenciar, de respetar y obedecer a Dios. No un temor de que si hago algo, Dios me va a castigar. De que si yo, niño, desobedezco a mi papá, le tengo temor, le tengo miedo por lo que me va a hacer. Es tan diferente, hermanos, el respeto que se le tiene a Dios. Y por eso es que debemos de tener temor en Dios, ser reverentes, ser obedientes y respeto. Y ser respetuosos con Dios. El miedo, por el contrario, es la acción que hace el ser humano apartarse de algo o alguien que siempre se relaciona con lo desconocido o aquello que nos causa dolor. Eso es lo que se describe como miedo. Nuestro Dios no es un ser que provoca miedo. Les provoca miedo a aquellos que andan en pecado y que conocen de la palabra de Dios, porque el que practica el pecado es digno de muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, mas el perdón de Dios, si tú has experimentado el perdón de Dios, déjame decirte que has pasado de muerte a vida. Y ahora ya el pecado ya no reina en mí. ¿Qué decía Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén, aleluya. Y lo que antes lo hacía en la carne, ya quedó eso, ya quedó en el pasado. Quedó crucificado en la cruz. Todas mis dolencias, todos nuestros pesares fueron crucificados allí en la cruz. Es por eso que a nosotros el Señor nos hace libres de todo eso. Es por eso también, más bien, de la naturaleza de Dios, que Dios es bondadoso y amoroso. Nadie debe tener miedo al Dios de la Biblia, pues Él extiende su mano bondadosa hacia aquellos que le buscan y les da consuelo en medio de la aflicción. ¿No así dice la Biblia, hermano? Que es una seguridad reconfortante el saber que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. No temeremos aunque la tierra sea removida, aunque tiemble, aunque los montes se echen al corazón del mar. El Señor es digno de toda confianza y porque Él tiene el control de nuestras vidas. ¿Qué momento estás pasando en tu vida? Dice el Señor, confía en mí. ¿No así dice el canto? ¿Así dice la Biblia? Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, ¿qué? Yo os haré descansar. Abracen esta palabra, hermanos, hagan la suya, sientan la promesa que tiene Dios para con nosotros. No se aflija tu corazón y tenga miedo. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Esa es una bendición, una promesa tan grande que el Señor tiene para con sus hijos, que muchas veces conocemos a Dios, pero ponemos una barrera entre Dios y nosotros que se llama pecado.
Y es por eso que no recibimos las bendiciones y no estamos amando a Dios como corresponde. No estamos amando a Dios con la misma intensidad que el Señor nos amó. En el Antiguo Testamento, el temor de Dios es por tanto una actitud reverente y sumisa al Dios Todopoderoso. El temor a Jehová es limpio. El temor a Jehová es puro. El temor a Jehová debe de ser un temor de obediencia, de traer nuestros cuerpos al servicio de Dios. Y trabajar en el Señor, hermano, trabajar en esta empresa tan grande en el Señor, te trae conforte a tu alma, a tu espíritu. Nos ayuda el Señor. ¿Por qué? Porque ponemos los problemas en las manos del Señor. ¿Quién no tiene problemas? Alce la mano al que no tenga problemas, hermanos. Nadie. Entonces dice el Señor, ocúpate de mis asuntos, que yo me voy a ocupar de los tuyos. Y los felicito, hermano, porque están cumpliendo lo que el Señor dice. ¿Quién de nosotros no quisiéramos estar en nuestra casita? Un refresquito, conviviendo con mis hermanos, con mis amigos, una plática, pero no están aquí teniendo una plática con el Señor, porque en esta hora el Señor te está hablando y te está diciendo que aprendas a confiar en Él. Y es cuando el Señor nos llama y nos sienta a su mesa y nos comparte de las bendiciones que Él tiene. Amén, aleluya. Los que son temerosos del Señor se convierten en objeto de toda la confianza divina y son llamados para el servicio. Éxodo 18:21. Cuando eres aprobado por Dios, somos llamados para Él, para su servicio. Moisés atendía alrededor de ¿cuántas gentes, hermanos, del pueblo de Israel? Más de 500,000 gentes. Muchísimos. Bueno, eso es contando los adultos. Súmele los niños. Entonces Moisés, le voy a platicar lo que dice el versículo que está leyendo, el capítulo, la cita que les di, Éxodo 18:21, que Moisés se llevaba toda la tarde en los asuntos del pueblo, pero alguien lo vio. ¿Quién fue? Su suegro, Jetro. Y vio que era un pesar y era un cansancio, hermanos, claro que sí. No descansaba, dice que desde la mañana hasta en la tarde estaba en los asuntos del pueblo de Israel, juzgando entre el bien y del mal, impartiendo justicia. Pero su suegro vio y le dijo, mira, Moisés, para que se te reduzca la carga que es en demasía, que te es grande, escoge de entre el pueblo varones, ¿qué? De virtud, que sean temerosos de Dios, varones de verdad y que no hablen mentira, que aborrezcan la avaricia. Ponlos a ellos por jefes de millares, por jefes de centenas, por jefes de 50 y juzguen ellos entre lo más pequeño y lo más grave, que te lo traigan a ti, para que tú te apoyes en ellos y tengas descanso. El escuchar el consejo, hermanos, de alguien con más experiencia puede ser escuchar. ¿Escuchó Moisés? Sí. ¿Obedeció? ¿Lo llevó a cabo? ¿Y halló descanso? Por obedecer. Hermano,
escucha el consejo que tu esposa, que tu esposo, que tu madre, que tu padre, que tu hermano, que tu amigo te da. Analízalo, piénsalo y llévalo a cabo. ¿Por qué? Porque hay caminos que a nosotros nos parecen rectos, que nos parecen justos, pero al final son caminos de muerte apartados de Dios. Y el que nos da un consejo es porque nos ama, nos aprecia. El temor del Señor es el principio para una vida sabia. La sabiduría es el recurso que Dios provee a sus hijos para tomar mejores decisiones, siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Carecer de sabiduría es exponerse a ser avergonzado. ¿Qué es la sabiduría? Si quieres ser sabio, ¿qué dice? Teme a Jehová. Dice, si no temes a Jehová, serás avergonzado. Si no temes a Jehová, vas a caer en el error. Si no temes a Jehová, vas a fracasar en la vida. Si no temes a Jehová, hermanos, déjame decirte que tu vida no vale nada. Quienes confían en la sabiduría humana para resolver sus problemas, no guardan a Jehová y son expuestos a caer en el engaño y el error. Grave error comete quien deposita su confianza en la sabiduría vanidosa y hueca. Si nosotros queremos ser sabios, agarramos un libro y empezamos a estudiar, a escudriñar, y me voy a aprender todo lo que el libro dice, pero si con mis acciones estoy haciendo lo contrario, esa sabiduría viene a ser hueca, viene a ser vana. Si quieres ser sabio, aprende a escuchar a Dios, acércate a la casa de oración del Señor, aprende de las cosas del Señor, sírvele a Dios. ¿Y por qué tenemos que tener una fe en Dios? Otro elemento de la vida piadosa es la fe. Ya vimos el primer elemento de una vida piadosa, que fue el amor. El segundo, el respeto a Dios, pero también la fe. La fe es un elemento de la vida piadosa. En esta virtud destaca la vida de Abraham como el modelo del creyente que se aferra a las promesas del Dios Todopoderoso. Abraham creyó ciegamente a tal grado de matar a su hijo, porque Dios le dijo, dame a tu hijo, después de que le había prometido un hijo, después de que su esposa era estéril, Sara, le dio un hijo y fue padre, pero después el Señor veía, como les dije anteriormente, cómo jugaba. ¿Quién no ha jugado de pequeños con sus hijos? Y vio Dios y se hizo una pregunta. No es bíblico, pero ¿será que Abraham ama más a su hijo que a mí? ¿Quién fue su hijo, hermanos? Isaac. ¿Será que lo ama más que a mí? Lo voy a poner a prueba. Le dijo, Abraham, te voy a pedir algo. Necesito que me des a tu hijo en sacrificio. Fíjense lo que le pidió Dios a Abraham. Primero le dijo, le prometió un hijo y él creyó, aunque su esposa era estéril. Después se lo da y se lo pide que lo sacrifique. Si saben qué es dar un sacrificio a Dios, era dar la vida. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios? Ve, prepárate, ¿verdad? Y ve al lugar que yo te voy a decir y ahí vas a dar en holocausto a tu hijo. Y Abraham le dijo a Dios, ¿renegó de eso? No.
obedeció, fue obediente. Igual Job, todo lo que tenía y lo fue perdiendo poco a poco, a tal grado de que la piel, de que su cuerpo se enfermó y no tenía nada. La mujer, esposa de Job, que no sé por qué no viene el nombre en la Biblia, ¿verdad? Le aconsejó a Job y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Tenía tanto coraje con Dios por todo lo que le había quitado a su marido. Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le contestó Job? ¿Acaso hemos de recibir nada más lo bueno y lo malo no? Todavía bendijo a Dios en su lecho, ahí donde estaba, con lepra, con llagas, no sé qué, porque estaba sentado en ceniza, todo lastimado. Y aún así bendijo a Dios, aún así alabó a Dios. Yo he visto gente, he visto hermanos que están sumidos en el dolor, hermanos, y dan alabanza a Dios, dan gloria a Dios. Y a mí me edifica verlos, cómo es que están, su cuerpo dolido, su cuerpo lleno de dolor, y aún así tienen fuerzas para levantar sus manos y dar gloria a Dios. Pero esas fuerzas sabemos que vienen de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso, un Dios que nos ama a tal grado, hermanos, que la enfermedad en los que están bien cimentados en la palabra de Dios y que son verdaderamente fieles, no les pesa. Y como que nosotros que no lo tenemos, nos sentimos tristes y afligidos, pero aquel que la tiene glorifica a Dios en medio del dolor. Debemos de aprender de esas personas, de esos hermanos. ¿Para qué? Para que seamos como ellos, que tomemos el ejemplo de esas personas. Y es muy difícil, hermano, qué difícil es darle la gloria a Dios y acordarnos cuando estamos enfermos de agradecer a Dios. Yo tantito me cae una enfermedad, hermanos, y créanme que me gana la tristeza, pero debo de aprender a confiar en Dios. Dios no nos da más cargas de la que podamos nosotros soportar. Y es por eso que se pone en práctica la fe. Porque si Dios dice que es mi sustentador, así va a ser. Abraham fue obediente y llevó a su hijo, hizo el altar, el holocausto. Le decía a su hijo: padre, pues ya veo el holocausto, pero ¿dónde está el cordero? Porque sacrificaban un cordero, ¿verdad? Para que llegara en olor fragante a Dios. ¿Y qué le contestó su padre? No te preocupes, hijo mío, Dios proveerá. Y cuando estaba a punto de enterrarle la daga que iba a cortar con su vida, le dijo: alto, ya sé que me eres fiel, que obedeces a lo que yo te pido. Si Dios me dice: oye, lleva a tu hija y dámela en sacrificio, yo creo que no lo haría, ¿verdad? Le diría a Dios: bueno, toma mi vida. Porque qué dolor tan grande es ver morir a un hijo. Es normal que un hijo sepulte a su padre, es lo más natural del mundo, pero que un padre vea morir a su hijo y lo sepulte es un dolor tan grande, hermanos, que no lo he experimentado, pero se ha de sentir, ¿verdad? Pues así sintió Dios con su Hijo Jesucristo cuando lo dio, que aún sin merecerlo nosotros, el amor de Dios es tan grande, hermanos, que dio a su Hijo. Y Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No dijo: no, Padre, pero ¿por qué voy a ir a dar mi vida por ellos?
Si tú los creaste, es tu creación. Yo no voy a sufrir. Cristo sufrió en este mundo terrenal. Cuando Él llegó, hermanos, Él fue 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios. Estuvo sujeto a pasiones, así como usted y yo. Pero el Señor fue justo en todo momento que estuvo aquí en la tierra. No se le oyó palabra de mentira. Este tema de la fe aparece nuevamente en Habacuc. El profeta ruega a Dios que intervenga a favor de su pueblo. Los caldeos aterrorizaban el pueblo. Y Habacuc oró al Señor que regresaran aquellos tiempos. Él anhelaba que regresaran aquellos tiempos en que había una comunión tan grande entre el pueblo de Dios y Dios. ¿Con qué poder los sacó de Egipto? ¿Cómo hizo para protegerlos del ángel de la muerte? Cuando el cordero del sacrificio de la Pascua, el Pesaj, ¿verdad? Un día antes de la fiesta de las semanas, ¿verdad? ¿Cómo es que con la sangre del cordero pintaban los dinteles de las puertas, de las casas, en señal de que el ángel de la muerte no iba a tocar a nadie, porque iba a ser muerto el primogénito de Egipto y de la bestia también? ¿Cómo esa sangre los cubrió aquellos? Pero hoy el cordero inmolado se llama Jesucristo, y con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, con esa somos marcados nosotros, y ya no reina el pecado en mí. Ya fuimos rescatados de la muerte a vida eterna. Entonces el Señor ha prometido no desamparar a sus amados ni dejarlos en el día de la aflicción. Dios es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. No es Juanito, no es mi novio, me siento mal, ay, mira, me pasó esto. No, humíllate ante Dios, arrodíllate. Para los que se quieren humillar más al Señor, no es nada más orar parados o arrodillados. ¿Saben cómo oraban antes, hermanos? ¿Cómo es humillarse? No solamente nada más ponerse en cuclillas y pegar la frente al piso. Es extender todo su cuerpo. Todo su cuerpo, ¿verdad? Humillarse en reverencia al Señor, porque venimos a los pies de Dios y nos sentimos y somos como un trapo de inmundicia, como lo peor de la tierra. Pero cuando venimos a los pies de Dios, Dios nos limpia de todo pecado y nos hace más resplandecientes, como el lino, como la blanca lana, como la nieve. Y es por eso que participamos de las bondades de Dios. Cuando nosotros tenemos la fe y esa confianza en Dios, abrazamos todo esto que conlleva a ser santos, a ser apartados, a ser misericordiosos, a practicar la justicia, porque el Señor ya está hastiado de todos los sacrificios del derramamiento de sangre que hubo en aquel entonces. A nosotros ahora nos dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón. Pero a veces tenemos un corazón de piedra que no escuchamos la voluntad de Dios. El Señor nos está hablando, pero con nuestro pecado o nuestra indiferencia no hacemos caso. Y cuando el Señor habla en nuestras vidas, hermanos, hay que obedecer. Si no, léanse el libro de Jonás. Para aquellos que no conocen la historia de Jonás, abro un paréntesis y léanse el libro de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Dios le dio una orden y él no hizo caso. ¿Tienen una Biblia en su casa? Los que no han leído, busquen el libro de Jonás y léanlo. Ahí se van a dar cuenta de la desobediencia de Jonás y la consecuencia que le trajo.
No, Señor, ¿para qué voy a ir? Si tú lo vas a perdonar, es un pueblo sanguinario. Si me ven, me van a matar. No, yo no voy. ¿Para qué les voy a ir a ver a decirles que tú los vas a destruir en 3 días si no se arrepienten? Como quiera los vas a perdonar. Léanse y verán. Podemos comprobar una vez más que la piedad es un elemento preponderante que siempre debemos de tener, es un sustantivo. El justo siempre será piadoso y el piadoso siempre será justo. Esto va de la mano. Ser justo es ser piadoso y ser piadoso es justo. Este es el equilibrio que necesitamos para servir al Señor. El creyente piadoso ama a Dios. El fiel y piadoso creyente adora al Señor. El fiel y piadoso creyente alaba al Señor y siempre está bajo su temor, un temor reverente. Luego le añade la fe y la humildad como elemento de esperanza y confianza en el Altísimo. No olvidemos que la práctica de la humildad para vivir bajo el señorío de Cristo y gozar de su aprobación. La altanería y las actitudes orgullosas terminan por destruir a quien las hace. El ser orgulloso, el ser altanero, el ser codicioso, esto es lo que destruye, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó con Lucifer en el cielo? Dios creó a un ángel bello, a un ángel hermoso, a un portador de luz, pero su corazón se corrompió a tal grado de querer ser igual a Dios. Ser semejante al Altísimo. Dice, subiré al monte santo, pondré mi trono y me sentaré junto a Dios y seré semejante a Él. Entonces él codició lo que es Dios. El encargado de llevar la adoración a Dios se la quedó él. Y quiso ser semejante al Altísimo, por eso fue desterrado de allá arriba hacia abajo. No olvidemos que la práctica de la humildad es para vivir bajo el señorío de Cristo y gozar de su aprobación. Y Dios, si nos humillamos en todo tiempo, nos va a exaltar. En todo tiempo, hermanos, cuando nosotros seamos humildes. No como aquel que estaba orando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estaban 2 orando. Y Señor, mira, sé propicio a mi necesidad, pero no me hagas como a este que ni aun él puede levantar la cara hacia ti. Aquel se estaba humillando. Y le decía, sé propicio a mi necesidad. Entonces, ¿quién terminó la oración? Los 2, pero ¿a quién el Señor vio con un corazón contrito y humillado? Al que se humilló en su presencia. Es por eso, hermanos, y concluyo, que en el Antiguo Testamento la vida piadosa tenía como distintivo un preponderante amor de Dios. Y esto se traducía a una vida sabia, a una vida de obediencia y fiel a los mandatos divinos. Y una fe que se afirma en las promesas del Altísimo. ¿Por qué? Porque lo que Dios promete lo cumple, porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que el Señor promete, Él lo cumple. Nuestro compromiso con Dios es demostrar con actos de responsabilidad la fe que hay en nuestro corazón. El temor de Jehová nos capacitará para guardar
celosamente los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los grandes mandamientos de Dios? ¿Lo vimos? El primero y más grande de todos: amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el primer y gran mandamiento. Y dice el Señor, el otro es semejante a este: amarás. Y si yo amo a mi prójimo, ¿le voy a robar? ¿Voy a codiciar lo que él tiene? No. Entonces todo, en estos dos mandamientos, hermanos, se resume la ley que Dios le dio a Moisés. Después de ¿cuántos días que salieron de Egipto? ¿Cuántos días pasaron en que Jehová le dio las tablas de la ley? ¿Cuántos? Pentateuco, acuérdese. 50 días, un día de la Pascua antes de salir y 49 días caminando. Cuando llegaron al monte Sinaí le dieron las tablas. ¿Vale? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿cuántos días pasaron para que se presentara el derramamiento del Espíritu Santo? 50 días. Fíjense cómo es que la Pascua, el Pesaj de antes, con el recorrimiento de las fiestas solemnes de las semanas, era una profecía en que tenía que derramarse la sangre de un cordero para cubrirlos de la muerte. Esto tipificaba que Jesucristo iba a venir, iba a morir en la cruz para que con su sangre nosotros tengamos vida eterna. Amén. Pues esta fue la conclusión, hermanos. El temor de Jehová nos capacitará para guardar celosamente los mandamientos de Dios. ¿Quieres ser sabio? Teme a Jehová, apártate del mal y haz lo correcto delante de los ojos de Dios. Haz un alto donde te encuentras y pregúntale a Dios si estás haciendo lo correcto con tu vida. Allí, en tu cama, antes de dormir, piensa si con lo que estás haciendo estás agradando a Dios. Y Él te va a contestar y te va a hacer sentir si estás bien o estás en un camino equivocado. Como les digo, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Todos los caminos dicen Dios, pero no todos llegan a Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién es el camino? Cristo. Hay un canto también, ¿verdad? ¿Cómo va, Miriam? ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Te acuerdas de ese canto? No se acuerda. ¿Quién es el camino? Cristo es el camino, el camino. Cantos viejísimos, hermanos, que cuando estaba Merari de 2, 3 años, de 1 año, le cantábamos. Y también había uno que decía, manejamos el carro siempre adelante. ¿Cómo va? Siempre adelante manejamos el carro. Siempre adelante manejamos el carro. Siempre adelante y no miramos para atrás. Hasta ahí. Entonces, con nuestra vida es como un vehículo, hermano. Siempre hay que ver adelante, porque si volteas y vas manejando, puedes ocasionar un accidente. Así que, como te digo, si quieres ser sabio, teme a Jehová. Fijación del aprendizaje, y con eso termino. ¿Qué características debe tener el amor a Dios? Un amor limpio, un amor desinteresado, un amor puro, un amor piadoso. ¿En qué consiste el temor de Jehová? En respetar y obedecer sus mandamientos. ¿En qué pasaje del Antiguo Testamento cita el justo por su fe vivirá?
La justicia de Dios se revela por la fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Bueno, pues los felicito, hermanos, estuvieron muy atentos. Bien, ¿verdad? Pero la cita de Romanos 1:17 también. Qué bueno, hermanos, también Habacuc nos habla de la fe, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, ¿tienen alguna duda de lo que acabamos de leer, de las enseñanzas? ¿Algo, un comentario que tengan? Nada, ¿todo bien? Qué bueno, hermano, pues esta fue la lección y me gustó mucho a mí. De hecho, me gusta compartirles, ¿verdad? Lo que Dios tiene para ustedes, y yo me deleito en las cosas de Dios. Me gusta, me apasiona el enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo también aprendo y vamos creciendo espiritualmente. Así que los felicito, hermanos, por haber llegado oportunamente, y Dios les bendiga. Esta fue la lección, ¿verdad?, que tocó el día de hoy, y les pido que se pongan sobre sus pies y vayamos a Dios en oración, en gratitud. Gracias, Dios mío, porque hemos estado atentos a tu palabra, Señor. Hemos conocido más y más de ti. Cada día que pasa, Señor, cada enseñanza, Dios mío, que tú tienes a nuestras vidas, nos enriqueces más y más, Señor. Aprendemos más cosas de ti, Dios mío, aleluya. Gracias por permitirme exponer este tema tan grande y maravilloso, Señor, que trae muchas cosas buenas a mi vida, Señor. Nos deleitamos en tus cosas, Señor, en acudir a tu casa de oración, Señor, para aprender más y más de ti. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, Dios mío, aleluya. Muchas gracias por la vida y la salud de mis hermanos que estuvieron también atentos, Señor, tras aquella pantalla, Dios mío, aleluya. Trae bendición a sus vidas. Derrama de tu poder, derrama de tu gloria, Señor, a cada uno de los que escucharon, Señor, tu mensaje, tu palabra, tu enseñanza, Dios mío, aleluya. Muchas gracias, Señor, aleluya. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo hemos pedido humildemente, Señor, aleluya, amén. Señor, y deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esta fue la lección, hermanos. Pueden tomar su asiento y Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias, Dios, por habernos permitido compartir esta bellísima lección y sobre todo tonificante para la vida de la iglesia. Gracias por esta enseñanza que hoy tuviste a bien hacernos llegar. Señor, ahora ya estamos a punto de ser despedidos. La iglesia Árboles junto al río se ubica en la calle Naranjo, número 511, esquina calle Roble de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Los seguimos invitando a que nos sigan acompañando a través de estos estudios bíblicos, que es de discipulado sistemático. Estamos cumpliendo la orden que Dios ha dado. Vayan por todo el mundo y discipulen, formen discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente estamos cumpliendo tu ordenanza. Gracias, Señor. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo, diciéndoles que les amamos en el amor de Cristo. Reciban nuestro cariño. Gracias. Estamos despedidos.